Hace un tiempo decidimos cambiar de proveedor de Internet porque el servicio que teníamos era inestable y lento. El nuevo módem que nos instalaron venía con una aplicación para gestionar la red y ver qué dispositivos estaban conectados. Me sorprendió la cantidad de aparatos que se conectaban a nuestra Wi-Fi, desde nuestros teléfonos y computadoras hasta la televisión inteligente y varios dispositivos de domótica. Una noche, mientras revisaba la aplicación, noté algo peculiar. Había un dispositivo Android conectado a nuestra red. Esto me llamó la atención inmediatamente porque tanto mi esposa, Cindy, como yo usamos exclusivamente dispositivos Apple. Inicialmente pensé que algún vecino podría haber adivinado nuestra contraseña de Wi-Fi, así que, para asegurarme, cambié la contraseña. Sin embargo, el dispositivo volvió a aparecer unos días después. Me desconcertó aún más cuando, estando en casa trabajando un día, noté que el teléfono Android desaparecía cuando Cindy se iba a trabajar y volvía a aparecer en la red cuando ella regresaba. Empecé a sospechar, pero no quise saltar a conclusiones sin tener más pruebas. Durante los días siguientes, mi curiosidad y preocupación crecieron. Decidí investigar un poco más y un día, mientras Cindy se duchaba, revisé su coche y su bolso. Sin embargo, no encontré nada sospechoso. Estaba empezando a dudar de mis sospechas cuando, esa misma noche, decidí revisar su bolsa de gimnasio. Ahí fue donde encontré el teléfono escondido en su maletín. No tuve tiempo de revisarlo en ese momento, así que lo dejé donde estaba, tratando de mantener la calma. Al día siguiente, cuando Cindy fue al gimnasio, intenté buscar el teléfono de nuevo, pero ya no estaba. Empecé a pensar que tal vez todo esto no era más que una coincidencia, pero esa noche volví a encontrar el teléfono en el maletín. Esta vez decidí tomarlo y tratar de desbloquearlo. Usé todos los códigos que ella había usado en el pasado, pero ninguno funcionó. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Desesperado por descubrir la verdad, llevé el teléfono a una tienda de reparación de dispositivos electrónicos cercana. Al llegar me sentí nervioso y, siendo un pésimo mentiroso, confesé al técnico la verdadera razón por la que quería acceder al teléfono. Para mi sorpresa, el técnico pareció simpatizar con mi situación y, una hora más tarde, me llamó para decirme que había terminado. Había hecho una copia de seguridad de todo en una memoria USB que me entregó. Al llegar a casa me senté frente a la computadora y empecé a revisar los archivos. Lo que encontré me dejó devastado. Había fotos y mensajes entre Cindy y dos hombres diferentes, intercambiados durante los últimos 9 meses. Las conversaciones eran explícitas, llenas de detalles sobre sus encuentros íntimos. Sentí como si mi mundo se derrumbara. 6 años de matrimonio se desvanecieron en un instante. La incredulidad y el dolor se apoderaron de mí. Mi corazón latía tan rápido que pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Me costaba respirar y me quedé allí sentado, inmóvil, mirando la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba teniendo un ataque de pánico. Cuando Cindy llegó a casa esa noche, noté que estaba visiblemente nerviosa. Deambulaba por la casa, evidentemente buscando algo. Le pregunté si todo estaba bien, y me respondió que había perdido unos documentos de trabajo importantes. Me ofrecí a ayudarla a buscarlos, pero ella se mostró evasiva, diciendo que podía manejarlos sola. Decidí que era el momento de confrontarla. La llevé a la cocina, saqué el teléfono y le pregunté si eso era lo que estaba buscando. La expresión de su rostro fue la de alguien atrapado en flagrante delito. La palidez y la mirada de pánico la delataron. Le dije que no había ninguna razón inocente para tener un segundo teléfono escondido y le pregunté directamente si me estaba engañando. Inicialmente lo negó. Le dije que, en ese caso, no debería tener problema en darme la contraseña para que pudiera ver por mí mismo. Comenzó a girar la conversación,
acusándome de invadir su privacidad y de ser controlador. Le devolví el teléfono y al ver mi reacción emocional comenzó a suavizarse. Finalmente confesó que había tenido un desliz una sola vez y que se sentía profundamente culpable, que había cortado todo contacto después de eso. Pero yo ya tenía las pruebas en mis manos. Saqué la memoria USB y le mostré las fotos y mensajes en mi tableta preguntando, ¿solo una vez? Su cara se llenó de una mezcla de vergüenza y desesperación. Empezó a llorar pidiéndome perdón, diciendo que había sido un error, que yo no tenía la culpa de nada y que quería salvar nuestro matrimonio. A pesar de su llanto, no podía dejar de sentir una profunda traición. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y que, por el momento, sería mejor que nos separáramos. Ella se opuso, insistiendo en que debíamos hablarlo y resolverlo juntos. Comencé a hacerle preguntas difíciles, aquellas que dolían tanto para preguntar como para escuchar las respuestas. ¿Están casados? ¿Son compañeros de trabajo? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se encontraban? ¿Qué tipo de encuentros tuvieron? ¿Qué hicieron con ellos que no hayas hecho conmigo? ¿Eran más atractivos que yo? ¿Usaron protección? Cindy finalmente se quebró, diciendo que no podía seguir respondiendo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto, y respondió que desde hacía unos meses. Dijo que estaba en shock y que nunca tuvo la intención de hacerme daño. Le dije que yo también estaba en shock y que necesitaba procesar todo esto. Acordamos que se quedaría en casa de su hermana el resto de la semana mientras yo decidía qué hacer. Ese fin de semana, Cindy sugirió que fuéramos a terapia de pareja la semana siguiente. Acepté, aunque no le dije que también planeaba consultar a un abogado para explorar mis opciones legales. Me sentía atrapado entre el deseo de reparar nuestro matrimonio y la certeza de que la confianza estaba rota. Durante ese tiempo, no pude evitar recordar la Navidad pasada, cuando la hermana de Cindy se divorció después de descubrir que su esposo la estaba engañando. Habíamos tenido varias discusiones familiares sobre la infidelidad y todos habíamos condenado con firmeza al ex cuñado de Cindy por su traición. No podía imaginar cómo había sido para Cindy estar allí, sabiendo que ella misma era culpable de lo mismo. En los días siguientes, la presencia de Cindy en casa fue un constante recordatorio de su infidelidad. Traté de enfocarme en mi trabajo y en otras actividades para distraerme, pero cada rincón de la casa me recordaba los momentos que habíamos compartido y cómo todo eso ahora se sentía como una mentira. La idea de dejarla me devastaba, pero también sabía que no podía seguir adelante con la relación sin sentir una amargura profunda. No sabía si alguna vez podría perdonarla o volver a confiar en ella. Habíamos hablado de tener hijos, pero ahora me sentía aliviado de que no hubiéramos dado ese paso. El futuro se veía incierto. Sabía que, independientemente de lo que decidiera, la relación con Cindy nunca sería la misma. Ya fuera que intentáramos salvar nuestro matrimonio o que nos separáramos definitivamente, el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso. Sentía una mezcla de tristeza, ira y confusión. No podía evitar preguntarme cómo alguien con quien había compartido tanto podía haberme traicionado de esa manera. ¿Acaso alguna vez fue sincera en sus sentimientos? ¿O siempre hubo algo oculto bajo la superficie? Cindy se mantuvo en contacto desde la casa de su hermana, enviando mensajes y llamando para intentar hablar. La mayoría de las veces ignoraba sus llamadas, incapaz de enfrentarla. Cuando finalmente respondí, fueron conversaciones tensas, llenas de emociones a flor de piel. Ella seguía pidiendo perdón, asegurándome que quería arreglar las cosas, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar mi confianza, pero yo no podía evitar sentirme escéptico. Finalmente llegó el día de la sesión de terapia.
Fue una experiencia intensa y emocional. Hablamos de nuestros sentimientos, de cómo llegamos a este punto y de los posibles caminos a seguir. La terapeuta nos ayudó a entender mejor nuestras emociones y nos proporcionó herramientas para comunicarnos de manera más efectiva. Sin embargo, también quedó claro que el camino hacia la recuperación sería largo y que requeriría mucho esfuerzo y compromiso de ambos lados. Salí de la sesión con sentimientos encontrados. Por un lado, sentí que había una pequeña esperanza de reconstruir lo que se había roto, pero por otro, no podía sacudirme la sensación de traición. Sabía que, independientemente de lo que decidiera, nada sería igual. Cindy regresó a casa después de la sesión y ambos intentamos seguir adelante, pero la sombra de su infidelidad seguía presente en cada rincón de nuestra vida. Los días siguientes fueron difíciles. Aunque tratábamos de actuar con normalidad, la tensión era palpable. Cada conversación, cada mirada, todo estaba teñido de desconfianza. Cindy seguía esforzándose por demostrarme que estaba comprometida con salvar nuestro matrimonio, pero yo no podía evitar sentir que cada gesto suyo estaba calculado. Mi mente volvía una y otra vez a esos mensajes y fotos en la memoria USB, y el dolor y la ira volvían con fuerza. En un momento dado, Cindy sugirió que tomáramos unas vacaciones juntos para alejarnos de todo y reconectar. Aunque dudé, finalmente acepté, pensando que tal vez un cambio de escenario podría ayudarnos a encontrar una nueva perspectiva. Planeamos un viaje a la costa, un lugar donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes y todo era más sencillo. Quería creer que podíamos recapturar algo de esa felicidad pasada. El viaje fue una mezcla de buenos y malos momentos. Hubo momentos en los que logramos reírnos y disfrutar de la compañía del otro, como si nada hubiera cambiado. Pero también hubo momentos de tensión, cuando las inseguridades y el resentimiento surgían a la superficie. Cindy seguía tratando de demostrarme que estaba comprometida a cambiar, y yo intentaba, a mi manera, darle una oportunidad. Sin embargo, cada vez que nos acercábamos, algo dentro de mí se resistía. Al regresar a casa, las cosas no mejoraron mucho. Aunque intentábamos mantener una fachada de normalidad, ambos sabíamos que había un abismo entre nosotros. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa y Cindy notó mi distancia. Comenzó a preguntarme si realmente quería arreglar las cosas o si ya había tomado una decisión. La verdad era que no lo sabía. Sentía que estaba atrapado en un ciclo de dolor y confusión del que no podía salir. Finalmente, después de mucho pensar, tomé una decisión. Sabía que seguir adelante con el matrimonio, en las condiciones en las que estábamos, sería insostenible. No podía seguir viviendo con la constante duda y desconfianza. Cindy también lo sabía y aunque le dolió, aceptó mi decisión. Decidimos separarnos de manera amigable, tratando de mantener el respeto y la cordialidad, conscientes de que habíamos compartido una vida juntos. La separación fue dolorosa, pero también fue un alivio. Sentí que finalmente podía empezar a sanar y a buscar un nuevo comienzo. Cindy se mudó a un apartamento cercano y seguimos en contacto ocasional, más por costumbre que por otra cosa. Ambos comenzamos a reconstruir nuestras vidas por separado, tratando de encontrar un nuevo sentido de normalidad. En los meses que siguieron, trabajé en mí mismo. Fui a terapia para lidiar con mis sentimientos de traición y para aprender a confiar de nuevo. También me centré en mi trabajo y en desarrollar nuevas amistades. Fue un proceso largo y difícil, pero poco a poco empecé a sentirme más fuerte. Cindy y yo nos comunicamos menos con el tiempo, y aunque todavía había dolor, también había un sentido de cierre. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que había aprendido mucho sobre mí mismo y sobre lo que quería en una relación.
Aunque nunca quise que nuestra historia terminara así, entendí que a veces las cosas no salen como planeamos. A medida que avanzaba, traté de llevar conmigo las lecciones aprendidas y de mantener la esperanza de que algún día encontraría a alguien con quien pudiera construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.